¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este programa en que vamos a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar la santa palabra de Dios y hacerla nuestra. Saben, el otro día alguien me hizo un cuento y me encantan los cuentos porque siempre de cada cuento se puede sacar una enseñanza, sobre todo si la conectamos en alguna forma con el Señor y con la palabra de Dios. Dice que una familia que llegó a Estados Unidos pues llevaba un gato y ese gato era muy inteligente, pero el pobre gato se estaba muriendo de hambre. La familia al principio no tenía muchos recursos y no tenía suficiente para ellos y para el gato. Entonces dice la historia que el gato de pronto se da cuenta que en una esquina de la casa había como una cueva pequeñita, la cueva de nada más y nada menos que un ratón. Y el gato dice, ay, como yo quisiera comerme ese ratón, pero ¿cómo hacer si el bandido ratón está metido en esa cueva y no puedo llegar a él? Entonces se le ocurre, y un día después de mucho practicar, el gato se pone al lado de la cueva y empieza a hacer como si fuera nada más y nada menos que un ratón. Y empieza a hacer así, y el ratón piensa, adentro de la cueva, que era un ratón que quería ir a jugar con él. Y sale el ratoncito y de pronto se da cuenta que es el gato y el gato la agarra y ya está listo para comérselo. Y dice el ratón, pero hermano, si yo pensaba que tú eras un ratón como yo. Dice, ay hijo, en este país uno tiene que ser bilingüe para sobrevivir, si no se muere de hambre. Y a veces nos pasa así a nosotros también, hermanos, muchas veces como que tenemos que ser bilingües para poder salvarnos. ¿Qué les parece? Si yo les dijera a ustedes, hermano, usted tiene que ser bilingüe para salvarse, ¿qué me diría usted? Lo más probable, Padre Pedro, usted le falta un tornillo, le falta una tuerca, o ya está demasiado cansado, váyase a la casa, porque no tiene sentido lo que está diciendo. ¿Cómo es eso de que hay que ser bilingüe para uno salvarse? Yo les propongo en este momento, hermanos, que así es. Tenemos que ser bilingües para poder alcanzar al cielo. Tenemos que ser bilingües para poder estar en la presencia de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no solamente es importante que podamos escuchar la voz de este mundo, para poder sobrevivir en este mundo, de acuerdo a lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, lo que podemos hacer y no en este mundo, para poder vivir en este mundo, pero también tenemos que escuchar otro lenguaje que es más importante que cualquier lenguaje que podamos escuchar en este mundo, y ese es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios, hermanos, que muchas veces nos habla en formas muy diferentes a las formas en que el mundo nos habla. Como la tierra vista del cielo, dice el Señor, así dista mi voluntad de la tuya. A veces pensamos que Dios debe hacer las cosas de esta manera y no nos damos cuenta que Dios está haciendo las cosas de esta otra manera y que siempre es para nuestro bien. Como aquel señor me viene a la mente que estaba descansando en el campo, viendo la naturaleza, y de pronto mira a la distancia y ve unas grandes calabazas que estaban en unos surcos arrastrándose por la tierra. Y mira hacia arriba y ve que en el árbol donde él estaba como que recostado, encima hay unos frutitos pequeñitos, son unas pequeñas bellotas. Y se queda mirando, contemplando las pequeñitas bellotas que están en ese árbol tan frondoso y tan grande, y mirando también a aquel calabacero que tiene unos bejucos finititos y unas tremendas calabazas colgadas de sus bejucos. Y dice, caramba, como que Dios ha hecho las cosas al revés. Si yo hubiera sido Dios o si yo fuera Dios, yo pondría esas enormes calabazas aquí en este árbol y pondría estas pequeñas bellotas donde están los bejucos del calabacero. Y de esa forma pues todo tendría más equilibrio, más lógica. Y de pronto en ese momento nos dice la historia, ¡pum!, una bellota le cae en la misma cabeza al Señor. Y se queda pensando de nuevo y dijo, caramba, ¿verdad que Dios ha hecho bien las cosas? Porque si en vez de esa bellota hubiera sido una calabaza, me hubiera roto la cabeza. Hermanos, Dios todo lo que hace, lo hace bien hecho. Así nos dice su palabra. Y todo tiene un propósito y todo tiene un sentido de ser. Y es importante que entonces nosotros, usted y yo, no solamente entendamos nuestro lenguaje aquí en la tierra, este lenguaje mundano, pero también estemos aptos para escuchar y para entender
el santo lenguaje, la santa palabra de Dios. Por eso hay que ser bilingües. No solamente hablar el lenguaje nuestro del mundo, pero también entender el santo lenguaje de Dios. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. El asalariado o cualquier otro que no sea el pastor, a la venida del lobo sale corriendo. Y el lobo agarra a las ovejas y las dispersa. Porque no es más que un asalariado y no le importan las ovejas. Pero el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ellas conocen la voz del pastor y siguen su llamado. Y esta, hermanos, es palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Dios es tu pastor. Y yo creo firmemente, hermano, que Jesús en estos momentos te está tomando de su poderosa y amorosa mano. Que tú no estás solo. En esos momentos Jesús te está diciendo, yo soy tu buen pastor, tú eres mi ovejita y yo te tengo muy cerca de mi corazón, tú estás conmigo. Esa ha sido la palabra de Dios, el lenguaje de Dios desde el principio, hermano. Yo recuerdo, hace un par de días estaba leyendo el libro del Éxodo y cómo Dios se le aparece a Moisés en una zarza que está ardiendo, se está quemando, pero que no se consume. Porque Dios es eterno, Dios es infinito, Dios no tiene límite, Dios no se termina. Y le estaba diciendo a Moisés, yo estoy aquí presente a tu lado. Y le dice a Moisés, yo quiero que tú saques a mi pueblo de su esclavitud, a mi pueblo de Egipto, y yo lo voy a llevar, lo voy a conducir a través de ti a ese puerto seguro que es la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Y Dios hace eso porque ama infinitamente, entrañablemente a su pueblo. Dios te ama infinitamente, entrañablemente a ti, hermano. Y Dios quiere sacar a su pueblo de su esclavitud. Hay un faraón que tiene como esclavo al pueblo de Dios. Lo tiene subyugado, lo tiene preso. Y Dios quiere darle libertad a ese pueblo, para que ese pueblo pueda sentirse nuevo, renovado, lleno de vida, en paz. Libre, libre. Yo te hice libre, nos dice el Señor. Yo te hice no para que seas esclavo de nadie, pero solamente para que seas esclavo mío. Y en mí vas a experimentar la verdadera libertad. Por eso es que San Pablo decía, yo soy prisionero de Cristo y es en Cristo Jesús que yo realmente encuentro mi verdadera libertad. Porque siendo prisionero de Cristo, soy verdaderamente y totalmente libre. Dios saca al pueblo de la esclavitud y lo lleva a la tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida, a la tierra que Dios tiene preparada para ese pueblo. Mi pregunta en este momento, ¿cuáles son tus faraones, hermanos? ¿Cuáles son esas cosas que te subyugan? Esas cosas que te tienen apresados, esas cosas que te tienen aplastados, que te tienen derrotados, que te tienen en el suelo. Si hay algo que te está presionando, si hay algo que te está aplastando, si hay algo que te está lastimando, si hay algo que te está quebrantando, ese faraón Dios lo quiere remover de tu vida y quiere hacerte libre, para que tú puedas zafarte de eso que te esclaviza y poder caminar en presencia del Señor, ese que es tu buen pastor. Y eso es lo que la palabra de Dios te quiere decir en este momento a ti y a mí. Por eso tenemos que estar prestos para escuchar su palabra y hacerla nuestra. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce por amor de su nombre. Y aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen. Y me servirás a la mesa frente a mis adversarios, y con aceite perfumarás mi copa, y rellenarás todo mi ser. Y me acompañará el favor del Señor toda mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Porque el Señor es mi pastor, nada me falta.